Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra clase de biología para quinto semestre, grupo C. Estamos en la fecha 19 de enero del 2021. Bien, estamos en los tiempos de recopilación. Tenemos que ver los trabajos que mandan los alumnos, tenemos que ver todo algo relacionado con la cuestión de esa actividad de todo el tercer momento, que se vea ya, ¿cómo se puede decir? Reflejada en los trabajos que se han solicitado. De tal manera que en este periodo vamos a ver cosas de interés. Ya se vio desde la cuestión de clasificación de las células, los antecedentes de cómo se fue formando la célula o la vida. Y entonces pasamos por la clasificación de los biomoléculas, bioelementos. Y entonces, en esa clasificación, primarias, secundarias, orgánicas, etcétera, entró en el escenario la célula, luego células procariotas, eucariotas, clasificación de los elementos que hay dentro de cada uno, las bacterias, las células ya formalmente dichas, células primitivas, unicelulares, policelulares, y así fueron creciendo, bla, 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 bla. Todo ese asunto se ha visto a lo largo de este semestre. Y hoy estamos tratando un tema relacionado con la salud, algo que es de importancia vital. Estamos en medio de una pandemia, estamos construyendo la historia diaria de cuántas personas han fallecido, por qué son las causas, cuáles son las variaciones que tiene o ha tenido el virus llamado COVID-19, etcétera. De tal manera que en el tiempo récord que más o menos nos está mostrando el proceso desde el principio del año 2019, perdón, 20, finales del 2019, en que se empezó a hacer el estudio, se empezaron a hacer los esfuerzos por erradicar esto que ahora se denomina pandemia mundial, y entonces tenemos ya la alternativa y oportunidad de algunas vacunas contra el COVID, marcas reconocidas y procesos históricos, ¿cómo se puede decir? En tiempo, forma y velocidad para lograr las vacunas. En ese sentido, tenemos ya ¿cómo se puede decir? Algunos países que han logrado ya el desarrollo y la construcción de las vacunas y por lo tanto estamos en el proceso ya de elegir, seleccionar los grupos más vulnerables, quiénes son los que ofrecen ya el insumo llamado vacuna, etcétera, todo eso. Y entonces me encontré un buen video. El video está relacionado con los diferentes tipos de vacunas que nos ofrece las diferentes fuentes o los diferentes laboratorios. En ese sentido, vamos a ver algunos. Y aquí dice, la enorme importancia de detectar hipoxia silenciosa. Y de ahí saltaríamos un poquito a la cuestión de las vacunas, más o menos, y de ahí hacer una valoración de lo que ahora tenemos como oportunidad histórica para poder, para poder ser vacunado contra este flagelo que le llaman COVID-19. Es un flagelo, es algo que está lastimando la salud mundial y que nos mantiene guardaditos en casa. Bien,
Pues vamos a ver esto. Lo vamos a hacer grande. A ver, vamos a ponerle sonido y vamos a ponerle todo el volumen para que sea visto con toda la claridad. Hola a todos, soy el Dr. Beller, soy médico con especialidad en medicina interna y actualmente está terminando la subespecialidad en nefrología. Hoy les quiero contar por qué hay pacientes con COVID-19 que tienen niveles catastróficamente o asustadoramente bajos de oxígeno en sangre, pero no lo perciben, no tienen falta de aire. A este trastorno se lo llamó hipoxemia silenciosa o también se lo conoce como hipoxemia feliz. Te voy a contar, tanto si sos paciente o personal de la salud, qué es este trastorno, por qué ocurre de manera muy resumida, cómo reconocerlo en casa y qué hacer cuando estamos frente a esta situación. Entonces, primero, ¿qué es? La hipoxemia nosotros definimos como una baja concentración de oxígeno en sangre. Para diagnosticarlo, idealmente necesitamos un análisis de gases arteriales. Nosotros definimos a la hipoxemia como niveles más bajos de lo esperado para la edad de ese paciente. Existen fórmulas como por ejemplo 104 menos 0,27 por la edad expresado en años. Conocer esta fórmula es importante para el estudiante de medicina y para quien trabaja con estos pacientes. Ahora, si sos paciente, te puedes olvidar de esto, ¿sí? Nosotros, es importante calcular por la edad. ¿Por qué? Porque varía mucho, ¿sí? No es lo mismo los niveles de oxígeno de un paciente de 20 años de que un paciente con 90 años, ¿sí? Pero en general, esto oscila en general entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? De presión parcial de oxígeno. También sabemos que cuanto más bajos sean los niveles de oxígeno en sangre, más grave es la hipoxemia. Una hipoxemia grave se define como un nivel de oxígeno en sangre por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Los pacientes con COVID-19 que tienen hipoxemia, principalmente hipoxemia grave, se mueren más. La hipoxemia es un predictor independiente de mortalidad, de neumonía más grave. Generalmente estos pacientes tienen un compromiso pulmonar de más del 40-50%, un cuadro de neumonía mucho más grave, un cuadro hiperinflamatorio, ¿sí? Por eso es importante reconocerlo. Ahora, es impracticable realizar a todos los pacientes con COVID análisis de gases arteriales. Entonces lo que se utiliza en la casa es un oxímetro de pulso o pulsioxímetro. Es un instrumento barato, fácil de usar, que no duele, no es invasivo, se lo pone en el dedo y detecta o nos informa de manera indirecta cuánto que están los niveles de oxígeno en sangre a través de la saturación de oxígeno. El oxímetro estima la saturación de oxígeno en sangre y esa saturación decimos que es normal cuando se encuentra entre 95 y 100% en términos generales, ¿sí? Esto sería lo deseado y lo esperado para los pacientes con COVID-19. Más adelante les voy a detallar un poco más. Ahora, lo que se vio es que muchos pacientes estaban llegando al departamento de emergencia con un cuadro de COVID-19 sin sentir falta de aire, y cuando se le pone el oxímetro de pulso están saturando 75, 80, o sea, niveles extremadamente bajos de saturación de oxígeno. Incluso hay muchos pacientes para los que hacemos telemedicina, por ejemplo, en donde están hablando por teléfono o por videollamada con nosotros, están sintiéndose bien, le decimos que se pongan el oxímetro y tienen 80, 75 de saturación y le decimos que tienen que ir al hospital, pero ellos no quieren ir al hospital porque se están sintiendo bien, no tienen falta de aire. Por eso se lo llamó hipoxemia feliz. Ahora vamos a ver en términos simples por qué esto ocurre. La infección por SARS-CoV-2 genera en la gran mayoría de los pacientes un cuadro de neumonía. El virus invade, ingresa al pulmón y genera una respuesta inflamatoria causando diferentes grados de neumonía. Hay pacientes que tienen diferentes grados de compromiso a nivel pulmonar. Compromiso del 20, 30, 50, 70, 100%. ¿Sí?
o sea, hay pacientes más o menos graves. Para que ocurra una buena oxigenación de la sangre, si nosotros aumentamos, ampliamos acá el pulmón, vemos que tenemos estas estructuras que son los alvéolos, ¿sí? El oxígeno tiene que poder pasar libremente de los alvéolos hacia la sangre. Y en la sangre va a ser captado por los glóbulos rojos y se va a unir a la hemoglobina. De esa manera el oxígeno se va a transportar. El oxígeno también se va a disolver en sangre, ¿sí? Ahora, para que esto ocurra, estas estructuras que forman la membrana hematoalveolar, formada por el epitelio de los alvéolos, ¿sí? El espacio intersticial que está entre el alvéolo y el capilar, y el endotelio de los capilares. Estas tres estructuras deben estar íntegras para que el oxígeno pueda difundir de manera adecuada. En la COVID-19 ocurre un cuadro de insuficiencia respiratoria, la cual se produce por una alteración entre la ventilación y la perfusión. Como les dije anteriormente, la infección por SARS-CoV-2 genera neumonía. Entonces aquí vamos a poner un exceso de líquidos, secreción. La neumonía por SARS-CoV-2 genera destrucción del epitelio respiratorio, infiltrado inflamatorio, edema alveolar, exudado inflamatorio. Va a generar también un edema intersticial, va a aumentar, digamos, el grosor acá del espacio intersticial por el edema. Todo esto hace que al oxígeno le sea más difícil difundir, le sea más difícil pasar por estas estructuras, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos lo que llamamos disminución de la ventilación, ¿sí? El componente de ventilación disminuye. Hay una alteración de la ventilación y perfusión. Ahora, por otro lado, el cuadro inflamatorio en estos pacientes genera una respuesta inflamatoria o una respuesta inmune trombótica, un estado protrombótico. Esto genera la formación de microtrombos en el pulmón, ¿sí? Estos microtrombos va a provocar que le sea más difícil a la sangre pasar por aquí y le sea más difícil captar el oxígeno. Estos microtrombos que obstruyen a los microvasos del pulmón y también de otros órganos, ¿sí? Pero en el pulmón también va a generar una alteración en la ventilación y perfusión. ¿De qué manera? Fíjense, relación ventilación-perfusión. Esto va a disminuir el componente de perfusión. Ambos trastornos van a llevar a la insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica, o sea, una insuficiencia respiratoria de tipo 1. Esto se les explico con muchísimo más detalle en el video de COVID grave y crítico y en el video de respuesta inmune trombótica. Fíjense aquí. En este momento, esa insuficiencia respiratoria aguda, como les dije, va a hacer que bajen los niveles de oxígeno en la sangre, ¿sí? La presión parcial de oxígeno va a disminuir y esto va a hacer que el oxímetro de pulso también disminuya, ¿sí? Que disminuya la saturación. Esta disminución de la presión parcial de oxígeno va a ser detectado por unas células que se encuentran en los cuerpos carotídeos. Estos cuerpos carotídeos son unas estructuras muy pequeñas, de pocos milímetros, que se encuentran a ambos lados de nuestro cuello en la bifurcación de la arteria carótida. Cuando se bifurca entre interna y externa, ahí se ubica el cuerpo carotídeo. Las células presentes en este cuerpo carotídeo actúan como quimiorreceptores que van a sensar diferentes estímulos. Uno de estos estímulos es las oscilaciones de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Esta estructura va a recibir inervación de una rama del nervio glosofaríngeo. Entonces, cuando se produce una disminución del oxígeno en la sangre, principalmente por debajo de 60 milímetros de mercurio, se produce un aumento de las descargas y de los impulsos nerviosos que se van a transmitir por el glosofaríngeo hacia el tronco cerebral. El tronco cerebral va a actuar como un centro de procesamiento, el cual va a entender que los niveles de oxígeno en sangre están disminuidos y va a generar, por un lado, un aumento de los impulsos nerviosos enviados hacia el diafragma, aumentando la profundidad de nuestros movimientos respiratorios. Va a hacer que hagamos lo que llamamos de hiperpnea, que respiremos más profundamente. Por otro lado,
el tronco cerebral va a enviar señales hacia la corteza cerebral y hacia diferentes centros superiores, lo cual va a hacer que nosotros percibamos una sensación de falta de aire o de hambre de aire, lo que nosotros llamamos de disnea. Esto que está acá es un reflejo primitivo que nos permite sobrevivir y ocurre por diferentes estímulos. El principal estímulo es la disminución de la presión parcial de oxígeno, principalmente cuando está por debajo de 60 milímetros de mercurio, pero también puede producirse por ejemplo, el aumento del dióxido de carbono, la hipercapnia, o el aumento de los hidrogeniones, lo que genera, digamos, acidosis. Esto también puede estimular a estos cuerpos carotídeos. Bien, ¿por qué en el paciente con COVID-19 nosotros tenemos niveles absurdamente bajos de oxígeno en sangre y muchas veces no tenemos la sensación de disnea? Lo que ocurre, lo que se cree que ocurre en realidad, es que hay una desconexión en alguna parte de estas vías, ¿sí? Se cree que en los cuerpos carotídeos existen receptores de ECA2, los cuales ustedes saben que estos receptores son utilizados por el virus para entrar a la célula. El SARS-CoV-2 tiene un neurotropismo. Al SARS-CoV-2 parece que le gusta el sistema nervioso central y también el periférico. Por eso causa anosmia, por ejemplo, o alteraciones del gusto, porque daña a los nervios olfatorios, por ejemplo, y hace que no sintamos bien los olores o sintamos olores diferentes. Por este motivo, se cree que el virus podría dañar a estas células o quizás dañar a las terminaciones nerviosas del glosofaringio y de alguna manera, digamos, desconectar. Entonces, si se desconecta esto, el paciente no va a tener la sensación de disnea. Puede estar muy grave y no sentir falta de aire. Esto puede ocurrir con más frecuencia en los pacientes más ancianos, más de 65 años, o en los pacientes diabéticos, que ya tienen una disfunción del cuerpo carotídeo. Entonces, fíjense la cantidad de información que nos ofrece medir la saturación de oxígeno en nuestra sangre. El oxímetro es un aparato o un instrumento muy útil, como les dije anteriormente, el cual va a iluminar nuestra piel y va a detectar cambios en la absorción de la luz. Estos cambios se generan porque hay una mayor o menor cantidad de hemoglobina unida al oxígeno, y estos cambios se van a traducir a un número, el cual se va a informar en la pantallita que tiene este instrumento. Ese número es la saturación de oxígeno. Nosotros sabemos que la saturación de oxígeno estimada por el oxímetro es una medida indirecta de los niveles de oxígeno en sangre. Como les dije anteriormente, lo deseado en el paciente con COVID-19 es entre 95 y 100%. Si nosotros tenemos una saturación de 94% o menos, ¿sí?, menor o igual a 94%, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que ver si el instrumento está bien posicionado en nuestro dedo, que sería el error más frecuente, está mal posicionado. Después tenemos que ver si nuestras manos están muy frías, porque si está fría, el oxímetro lee de manera errónea la saturación. Lo mismo si el dedo está muy sucio o tiene, digamos, pintura de uña o algún otro material que esté digamos, alterando la absorción de la luz. Ahora, si el paciente o si vos tenés constantemente una saturación de 94% menos y tenés COVID-19, incluso aunque no sientas falta de aire, debes consultar con tu médico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que niveles bajos de oxígeno en sangre, sobre todo menores de 60 milímetros de mercurio, aumentan la mortalidad. Los pacientes se mueren más. Indica una neumonía más grave. Esto generalmente indica un mayor compromiso pulmonar, principalmente cuando los niveles de oxígeno en sangre están por debajo de 60 milímetros de mercurio, y esto ocurre cuando la saturación está más o menos alrededor de 90%, ¿sí? El compromiso pulmonar generalmente es de 50%, o sea que hay más o menos 50% del pulmón tomado por neumonía. Estos pacientes sin duda necesitan una atención médica en el hospital, en una emergencia COVID, y necesitan ser evaluados. Si se confirma que realmente estos pacientes tienen esa saturación y está más grave, probablemente estos pacientes se van a internar y probablemente van a recibir corticoides, oxígeno y como mínimo profilaxia con anticoagulantes.
¿sí? Corticoides, va a disminuir la inflamación. Los anticoagulantes van a ayudar a disolver los microtrombos y el oxígeno, digamos, es una terapia de soporte. Ahora, es importante que se sepa que este número que está acá no es tan absoluto, no es tan matemático. Existen varias excepciones a la regla, por eso tiene que ser evaluado caso a caso de manera individual. Bueno, esto fue un resumen sobre la hipoxemia feliz o la hipoxemia silenciosa. Espero que te haya sido útil, te haya gustado. Por favor, compartilo en tus redes sociales, copia el link, mándalo por WhatsApp, déjame tu comentario. Y si te estás preguntando por qué estoy pelado, bueno, es simplemente porque estoy cumpliendo una promesa a un ser querido. Bien, tenemos un poco de tiempo disponible para buscar otro video y en ese sentido tener la oportunidad de ver algo relacionado con las vacunas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay diferentes marcas o diferentes laboratorios que están ofreciendo vacunas? Pero ¿cuál es la tecnología para la construcción de cada una de ellas? Diferentes tecnologías en las vacunas contra el COVID. Ese es el título que le estoy poniendo. Y entonces vamos a ver qué nos ofrece. Se muestran resultados de YouTube, diferentes tecnologías en las vacunas. La tecnología como vacuna a la crisis por COVID. Vamos a ver qué nos ofrece este video que me parece también importante. Entonces, vamos a ver un buen video. Ups, este dura 1 hora. No tenemos tanto tiempo para 1 hora. Vamos a ver otro. Tengo 29, no. 39. Hoy están muy largos los videos. Aquí, el pulso oxímetro, 13 minutos. Vamos a ver esto. Ahí está. Vamos a ver un video, el pulsioxímetro. Este me pareció interesante y nos da un poquito de la información del pulsioxímetro. ¿Por qué es importante y por qué debemos tenerlo en casa? Eso es muy importante, ya que para México la vacunación contra el COVID va a tardar todavía un tiempo largo. Hace un rato estaba mirando un video en el que en Estados Unidos las 24 horas en algunos puntos específicos la gente va y asiste a que lo vacunen, pero sin que se baje de su carro. Ahí están pasando y en poco tiempo ustedes lo van a poder ver. Bien, pues vamos a ver este video que dura 13 minutos. Jackie. Ya no tenemos mucho tiempo, pero... Señoras y señores, hoy vamos a hablar de este aparatejo que es el pulsioxímetro. Yo la verdad es que lo amo, pero vamos a ir desmenuzando esta información y les voy a decir por qué hoy es recomendable que ustedes tengan uno en casa y, más importante, que sepan usarlo. Les dejo en la parte de abajo mis redes sociales y si les gusta el video denle like y suscríbanse al canal, así crecemos la comunidad y la información que publico llega a más personas. Recuerden que ya tengo TikTok y estoy subiendo contenido de altísima calidad. Ahora sí, vamos a empezar. Primero vamos a explicar qué es el pulsioxímetro.
oxímetro. Es un aparato no invasivo que nos permite saber la oxigenación de la sangre. Básicamente esa es su función principal. Se le conoce como pulsioxímetro, oxímetro de pulso, oxímetro a secas o saturómetro. A mí me gusta llamarlo pulsioxímetro, pero ustedes llámenlo como prefieran. ¿Qué es el pulsioxímetro? Es un aparato que funciona como una pinza, se abre y pesca el dedo. Tiene una pantalla, normalmente solamente tiene un botón de encendido. Al interior tiene una luz roja o infrarroja que puede medir el porcentaje de sangre oxigenada. Pero realmente, ¿cómo demonios funciona? Nuestros dedos son extremidades o partes del cuerpo traslúcidas. Eso significa que van a dejar pasar la luz, pero también están muy vascularizados. Eso significa que tienen muchos vasos sanguíneos donde pasa la sangre. La sangre está compuesta por eritrocitos o glóbulos rojos, que son las células que tienen hemoglobina, y la oxihemoglobina, que son justo las moléculas que transportan el oxígeno del cuerpo. Tanto la hemoglobina como la oxihemoglobina absorben la luz, entonces al introducir el dedo y poner on o prenderlo, automáticamente el aparato emite esas ondas de luz infrarroja que atraviesan el dedo, y dependiendo cuánta oxihemoglobina y hemoglobina haya en tus arterias, se va a poder ver la cantidad de luz que absorbe y la luz que deja pasar. Después, por medio de algoritmos, el pulsioxímetro arroja un resultado o porcentaje de oxígeno que hay en la sangre. Normalmente los pulsioxímetros van a arrojar dos valores. El más grande siempre es el porcentaje de saturación de oxígeno, o SpO2, que es el porcentaje de hemoglobina en sangre, y el otro número es el pulso o la frecuencia cardíaca, que normalmente lo ponen como PR, que en inglés es pulse rate, o BPM, beats per minute, o sea, latidos por minutos, que lo normal va de 60 a 100. Ahora, en términos prácticos se dice que si el porcentaje de saturación de oxígeno está por arriba del 92%, está saturando correctamente. Algunas guías en algunos países se toma como referencia 90% de saturación, o sea, si saturas menos de 90%, entonces ya podemos empezar a pensar que puede haber algún problema de respiración, o en las vías respiratorias, o en los pulmones, o alguna otra patología. Los valores más comunes oscilan entre 94, 95 a 99%. ¿Qué pasaría si saturas menos de 90%? Muy probablemente presentarías disnea, que es dificultad para respirar. Probablemente te cansarías más rápido, aumentaría tu frecuencia respiratoria para compensar esa falta de oxígeno, y en estadios un poco más severos presentarías cianosis, que es cuando tus labios o tus dedos se ponen morados azules, y es indicación de que empiecen a suministrar oxígeno suplementario, ya sea con mascarilla, con puntas nasales, y en casos mucho más severos puede llegar a ser requerida la ventilación mecánica, que es cuando te intuban. Por eso es importante que en personas con enfermedades respiratorias como EPOC, enfisema, si presentan disnea en el ejercicio, incluso en personas con asma o personas con infecciones en vías respiratorias recurrentes, periódicamente revisen cómo está el porcentaje de saturación de oxígeno, que es parte de sus chequeos rutinarios. Tienen que saber que el porcentaje de saturación puede cambiar dependiendo la altura de un lugar en donde vives. Una persona que vive a nivel del mar va a tener mayor porcentaje de saturación de oxígeno que una persona que vive en un lugar de mucha altitud, ya que entre más alto estemos, más complicado es la captación de oxígeno. Ahora, hay algunos parámetros que aparecen en la pantalla del pulsioxímetro, y es importante que conozcamos qué es cada uno, mucho más si son estudiantes de medicina o profesionales de salud, porque a veces el pulsioxímetro en una guardia, en el servicio social o en casa con nuestra familia es lo único que tenemos a la mano para poder empezar a pensar en probables diagnósticos, incluso para tomar decisiones. En casi todos los pulsioxímetros vamos a ver una barra que sube y baja, tiene que subir y bajar constantemente, porque de no ser así puede ser sugestivo de una arritmia. Por ende, la oxigenación no va a ser tan precisa. De hecho, en mi servicio social justamente me llegó una paciente de 9 años que su maestra decía que la notaba somnolienta, distraída y que se desmayaba constantemente. Lo único que yo tenía en ese momento era el pulsioxímetro. Se lo puse en el dedo y viendo la barra me di cuenta que el pulso no era constante. Entonces les dije que probablemente tenía una posible arritmia, pero que tenían que revisarla con un cardiólogo porque esto era muy básico. Y efectivamente, señoras y señores, la paciente tenía una arritmia, la cual hoy la están tratando y no se desmaya más. Entonces,
sepan usar el maldito pulso oxímetro. Luego hay otros pulso oxímetros que también arrojan esta curva u onda de pulso que si es pequeña nos dice que no está llegando suficiente sangre al dedo o la presión arterial es baja. Entonces hay que corroborar y medir la presión arterial también, porque si no, no estamos obteniendo el porcentaje correcto de oxígeno. Existe también el PI, que es el índice de perfusión, y sirve básicamente para saber si la cantidad de sangre que está llegando al dedo es adecuada. Si el índice es menor de 0.2, el dato que está arrojando de oxigenación no es fiable. Lo mejor es que el índice sea mayor de 2 para poder confiar en el valor. A ver, yo como estoy ahorita, debo de estar acelerada. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Por grabar este video. Tengo 93% de oxígeno, 99% de frecuencia cardíaca. Efectivamente, estoy a punto del colapso porque estoy nerviosa por grabar el video. Y tengo un PI de 2.1. Correcto. También ustedes, profesionales de salud o profesionales de salud en formación, recuerden que aunque el pulso oxímetro es un aparato muy útil, fácil de usar, interpretar, cómodo, no invasivo y además económico, la prueba más completa para ver los gases arteriales y la oxigenación de la sangre es la gasometría arterial. Esta la deben de hacer en una clínica o en un hospital en donde hay personal capacitado, el equipo necesario y que sepan interpretarla. En la parte de abajo les dejo algunos videos que explican muy bien y un poco más preciso la curva de disociación de la oxihemoglobina por el doctor Fico. También les dejo el link de cómo hacer la interpretación de una gasometría por Mr. Doctor y un link también de un artículo un poco extraño, es más bien como un blog escrito por un doctor, pero explica perfectamente cómo funcionan los pulsioxímetros y cómo interactúan las luces infrarrojas y rojas para arrojar el porcentaje de oxigenación. Ahora, ¿por qué está de moda? ¿Por qué todo mundo habla del pulsioxímetro? Ok, estamos en pandemia y se sabe que uno de los signos de la enfermedad por COVID-19 es la hipoxemia silenciosa. Esto quiere decir que un paciente con COVID puede empezar a disminuir sus niveles de saturación de oxígeno y no presenta ningún síntoma. No tiene dificultad para respirar, ni cianosis, o sea, no presenta un solo síntoma. Lo ves normal y él hace su vida normal, pero poco a poco la oxigenación está disminuyendo y nos vamos dando cuenta que su saturación de oxígeno es muy baja, nos damos cuenta demasiado tarde, se puede llegar a complicar o requiere que lo intuben o incluso fallece el paciente. Por eso, últimamente diferentes expertos han estado recomendando la adquisición de un pulsioxímetro y enfatizan que es un aparato sencillo de utilizar, económico, que pueden tener en su casa por si algo llega a pasar o algún día presentan síntomas de COVID-19 como tos, disnea, fiebre, dolor torácico, dolor articular, cefalea, incluso diarrea, pues solo sacan su pulsioxímetro y miden la saturación de oxígeno en segundos. Recuerden que si el porcentaje de saturación está por debajo del 90%, ya corroboraron que está bien colocado, ya cambiaron de dedo, el paciente está bien sentado y el pulsioxímetro bien ajustado, entonces deben de llevar al paciente a urgencias o si ustedes tienen oxígeno en casa, suministrarlo y consultar a su doctor. La verdad es que mucha gente está comprando el pulsioxímetro primero porque les da seguridad poder tener o disponer de este aparato para poderse guiar y segundo porque no es un aparato caro. De hecho, mucha gente o empresas que venden los pulsioxímetros se están aprovechando de que ahora todo mundo está usando el oxímetro y le suben mucho el precio. Están abusando de la situación. No porque sea caro es mejor. Un pulsioxímetro así sencillo no debe de costar más de 500 pesos. Yo compré estos en una empresa mexicana que es Inmetec y le tengo toda la confianza porque sus productos son de calidad, son buenos y además están respetando el precio de los productos, no están abusando. Les dejo en la parte de abajo el link directo por si quieren comprar su pulsioxímetro. Hay de dos tipos, 1 y 2. A mí me gusta más este, pero los dos tienen las mismas funciones y son buenos, entonces elijan el suyo. En menos de 24 o 48 horas ya lo van a tener en casa. Además, hay dos cosas súper importantes que hay que aclarar.
aclarar. Este aparatito sí se usa para verificar o revisar la oxigenación, pero con esto no se hace el diagnóstico de COVID. Es solo un aparato que mide la saturación de oxígeno y podemos, por la clínica del paciente, sospechar de COVID-19 si es que el paciente tiene síntomas y desatura. Pero también pacientes que tienen otras patologías de las vías respiratorias o del corazón pueden presentar bajo porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, no cada vez que una persona desatura es COVID, pueden ser otras patologías. Lo que sí es que si la saturación está por debajo del 90%, hay que consultar a un médico para ver la manera de suministrar oxígeno. No me voy a cansar de repetirles eso. Ahora, hay ciertos puntos que tienen que considerar al momento de usar un pulsioxímetro porque pueden provocar que haya una lectura errónea. Número 1, corroboren que las uñas no estén pintadas. El esmalte de uñas no deja pasar bien las luces emitidas, entonces el resultado no va a ser real. Número 2, uñas postizas hacen exactamente lo mismo, no dejan pasar la luz, hay que quitarlas y mucho más rápido si es una emergencia. Número 3, si las uñas son largas no van a dejar que entre por completo el dedo en el dispositivo. Número 4, las manos frías, a veces el aparato no detecta el dedo, entonces hay que calentar los dedos antes de utilizar el pulsioxímetro. Lo que me pasó ahorita. Número 5, cuando la circulación baja o hay poca perfusión, tampoco va a haber una medida de oxígeno confiable porque debe de haber sangre pasando por dentro de los dedos para que la luz revise el oxígeno que está en la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos. Y número 6, la luz ambiental. Las ondas infrarrojas no van a poder detectar la oxigenación si hay exceso de luz, por eso en la parte de aquí adentro es negro para poder hacerlo más oscuro. Esos son los 6 puntos que debes de checar para usar correctamente el pulsioxímetro o el oxímetro de pulso. También hay un artículo que se los dejo en la parte de abajo en donde los pacientes con diagnóstico de COVID tenían un pulsioxímetro en casa y debían revisarse constantemente y se dieron cuenta de 2 cosas importantes. Número 1, si presentaban saturación de oxígeno menor a 92% y usaban el oxígeno, tenían menos complicaciones o desarrollaban la enfermedad menos grave. Y número 2, con un oxímetro en casa se satura menos la sala de urgencias porque tanto los pacientes como los médicos pueden tomar mejores decisiones sabiendo la saturación de oxígeno. Entonces, señores y señoras, como ya les dije, se sugiere que adquieran un pulsioxímetro. Nunca les va a sobrar este aparatejo. Es portátil, fácil de usar. De hecho, en algunos lugares se considera la saturación de oxígeno como la quinta constante vital: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno, o sea, signos de vida. Les dejo toda la información que usé para este video en la parte de abajo. Espero que les haya gustado, pero más importante, que hayan aprendido. Les dejo mis redes sociales también. Bien, estos 2 videos tienen que ver mucho con la situación de prevención, prevenir para saber cómo está, y lo más seguro es que si hay una saturación más baja, entonces sí asistir ya a los servicios de salud más formalmente. Bueno, pues nos despedimos y dejamos de nuestra tarea educativa. Espero que alguien pueda ver este video y la recopilación de la información que tuvimos la oportunidad de ver. Gracias y nos retiramos. Gracias y hasta luego.